Bueno, ya la mayoría ya me conoce, yo soy Samuel Pinedo, ¿no? Con gusto le traemos información de mucho valor. Pues esta noche tengo un gran invitado, ¿no? Un gran invitado esta noche. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Samuel. Muy buenas noches a todas las personas que se están conectando. Agradecerles su asistencia, su participación. Y bueno, vamos a estar acá reunidos unos 50 minutos aproximadamente, que si ustedes se lo permiten y si me permiten también llegar a conectar con ustedes, pues va a ser una información de altísimo valor. Muchas gracias por la invitación, Samuel, a la comunidad también que ustedes lideran. Gracias, Jorge, gracias. Bienvenidos a todos, gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos esta noche y un saludo muy especial a la comunidad de Yo Soy Invencibles. Muy agradecido por su presencia, por acompañarnos. Pues esta noche traemos información de mucho valor, que se lo pueden aplicar a sus vidas, les va a cambiar, les aseguro, les va a cambiar completamente la vida. Así que tengan listo, anotar, vamos a dar algunos tips de mucho valor esta información. Entonces, Jorge, esta noche quiero empezar hablando sobre los paradigmas. ¿Cómo definen los paradigmas nuestra economía? Jorge, ¿cómo podemos nosotros identificar nuestras creencias o paradigmas acerca del dinero? ¿Nos podrías informar, por favor, dar de tu percepción? Claro que sí, Samuel. Y bueno, iniciar, ¿no?, esta tremenda pregunta, ¿qué son los paradigmas, no? Pues los paradigmas son creencias, ¿no? Creencias que nosotros nos hemos formado desde temprana edad y que, bueno, esas creencias generan conexiones en nuestras mentes y finalmente estas paradigmas, ¿no?, que son formados por las creencias, por estos patrones mentales que tenemos, están en su mayoría, no en todos los casos, pero en su mayoría limitando a muchas cosas que nosotros podemos hacer, ¿no? Y a la pregunta que ibas, ¿cómo poder identificar nuestros paradigmas financieros? Pues hay tres puntos de vista, ¿no? El primero es, ¿qué estabas escuchando cuando eras niño? ¿Qué experiencias fuertes has vivido y te han marcado? ¿Ya? Algo que fue descubriendo, ¿no?, en el transcurso del estudio de esa información de la mente, del funcionamiento de la mente, es de que nosotros generamos una creencia a través de dos hechos. El primero es a través de un impacto emocional muy fuerte, algo que nos haya marcado la vida, que siempre lo vamos a recordar y siempre va a estar ahí guardado en nuestra mente, en nuestro corazón. Y lo segundo es a través de repeticiones, que la mayoría de forma inconsciente, sin saberlo, ¿no? De chiquito ha estado escuchando muchas veces que el dinero es el mal, ¿no? La raíz de todos los males, ha estado escuchando muchas cosas de pequeño, ¿no? Y inconscientemente esas repeticiones constantes se han ido grabando en nuestra mente, ¿no? Y nosotros ahora, cuando ya somos adultos, grandes y necesitamos tomar una decisión, pues es como que ese pensamiento, esa creencia reflota y tomamos las decisiones, hablando económica o financieramente, en base a esas creencias. Wow, Jorge, muy poderoso. Sí, justamente lo que decía, ¿no? Los paradigmas, en los casos, al 97% está al control de nuestra vida. El paradigma siempre está al control de nuestra vida, el 97%. Entonces es muy importante lo que dices, o sea, ¿qué es lo que nosotros escuchábamos de niños en nuestro hogar acerca del dinero, ¿no? En el desayuno, en el almuerzo, en conversaciones con papá, con mamá, ¿qué es lo que ellos decían del dinero, ¿no? O sea, y eso nos han ido reprogramando nuestra mente subconsciente. Y eso es el resultado de ahora en nuestras finanzas. Por eso es muy importante poder identificar qué creencias nosotros tenemos acerca del dinero, hacer una lista de esas creencias y empezar a trabajar en ellos, reprogramar nuestra mente subconsciente. Nuestra mente subconsciente, por ejemplo,
Lo que yo siempre a mis alumnos les recomiendo en las mentorías privadas, ¿no? Yo siempre les traigo una semilla de prosperidad. Por ejemplo, la primera semilla de prosperidad que les traigo, merezco ser y sentirme próspero en todo momento. Hay ejercicios que nosotros practicamos con un imán para poder grabar las creencias en nuestra mente subconsciente. Entonces, es importante lo que nos acaba de decir, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estábamos escuchando de niños? Jorge, ¿y qué podemos hacer con las personas para cambiar nuestra economía? Si hemos crecido con carencias en nuestra niñez, ¿es posible cambiar nuestros resultados actuales? Sí, Samuel, efectivamente es posible. Todos podemos cambiar nuestros resultados actuales. Y bueno, la pregunta un poco para terminar de esbozar la idea sería, el dinero, ¿qué es el dinero, no? ¿Qué es el dinero para ti? ¿Qué piensas? O mejor dicho, ¿cómo te sientes respecto al dinero, no? Eso también es importante poder resaltarlo. Y bueno, mencionar que el dinero es un efecto, es un resultado. Sea que hoy estés teniendo mucho dinero en abundancia o estés teniendo escasez de dinero, es un resultado. Y nosotros muchas veces queremos cambiar el resultado, el fruto, pero no vamos a ver cuál es la raíz, qué originó que hoy en día tú estés teniendo escasez o abundancia de dinero, o qué generó que hoy en día estés teniendo esas creencias limitantes, ¿no? Y a tu pregunta, ¿no? ¿Es posible cambiar si hemos venido de una familia, pues, digamos, eh, con una economía baja, con limitaciones, hemos crecido en un ambiente así de carencia? ¿Es posible cambiar ello? ¿Es posible cambiar esos resultados? Y la respuesta es sí, absolutamente sí. Es posible a través de la reprogramación de la mente subconsciente. Tenemos que ir a la fuente, a la causa. Muchos queremos cambiar el resultado en el dinero, pero el dinero es un resultado. El dinero se gana dando un servicio, vendiendo un producto, y producto de ese intercambio de energía que tú realizas con otra persona, pues te dan, recibes dinero y tú das tu servicio, tu producto. Pero ese resultado no lo vamos a cambiar si es que no cambiamos nuestra mentalidad, nuestras creencias limitantes y nuestros patrones. Así que vayamos a la raíz, y de eso vamos a hablar esta noche. Wow, qué poderoso, Jorge. Sí, sí, definitivamente. Muchas personas quieren cambiar los resultados, ¿no? Es el dinero, sus resultados actuales. Pero en realidad, como dices, donde tenemos que cambiar es en nuestra mentalidad, la causa. El efecto es el dinero, los resultados. Pero la causa realmente es donde nosotros tenemos que cambiar. Y es como dices, en nuestra reprogramación de nuestra mente subconsciente. Ahí es donde tenemos que cambiar esa mentalidad, porque muchas personas tienen mentalidad de escasez, ¿no? Entonces hay que cambiar, hay que identificar cuáles son esas carencias que tenemos, esas creencias limitantes, para poder cambiar a una mentalidad de abundancia. Muy, muy poderoso lo que nos traes esta noche, Jorge. Y para cerrar este tema, yo quisiera que nos digas qué libros nos puedes recomendar para profundizar en el estudio de este importante tema y reprogramar las creencias acerca del dinero. Bueno, uno de los libros base, que creo que ya la mayoría que está en el tema de desarrollo personal, transformación financiera, pues ha leído, ¿no? Es un manual de vida, es Piense y hágase rico, ¿no? De Napoleon Hill. Otro de los libros que también bastante recomiendo es La ciencia de hacerse rico, de Wallace D. Wattles. Esos dos libros, pues, te van a ayudar muchísimo, ¿no? Pero si algo pudiera agregar a la respuesta, ¿no? Que estoy dando en estos momentos, y quisiera que lo tomen pues apuntes, ¿no? Y creo que con esto, si han entendido esta parte, este concepto que les voy a transmitir ahorita, yo creo que ya se podrían dar por bien servidos de todos estos 50 minutos que nos han estado acompañando. Y es lo siguiente, ustedes pueden revisar los libros, ¿no? De Piense y hágase rico, eh, la ciencia de hacerse rico, ¿no? Pero muy al margen de que tú leas, que tú estudies,
más importante es que tú puedas aplicar esa información. ¿Y cómo puedes aplicar esa información con la ayuda de mentores? Con la ayuda de mentores, disciplinándote también tú y formando el hábito. Algo que decía, ¿no? Un psicólogo de Estados Unidos mencionaba que nosotros nos convertimos en lo que pensamos. Y los resultados que hoy tú estás teniendo a nivel financiero, en tu negocio, en tu emprendimiento, lo que tú estés generando en estos momentos, es a raíz de los pensamientos que tú has tenido hace un par de años, no hace algunos meses, y estos son simplemente, estás disfrutando actualmente de esos resultados. Sean resultados abundantes o en escasez, estás disfrutando, entre comillas, de esos resultados. Entonces, si tú ya has leído estos libros que te acabo de compartir, Piensa y hágase rico, La ciencia de hacerse rico, en este caso, y no estás aplicando aún la información es porque no la estás entendiendo y porque no te estás acompañando de mentores. Absolutamente nada, nada va a cambiar en la vida si es que nosotros no reprogramamos nuestra mente y comenzamos a accionar y generar nuevos hábitos. Algo que decía, ¿no? Henry Ford, ¿no? Locura es querer resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Sí, sí, Jorge, definitivamente muchas personas están deseando en positivo, pero están pensando en negativo. Entonces, ¿no? Lo que nos compartes es muy importante, eh, ponerse en la frecuencia correcta de lo que yo quiero, porque acá todas las personas que nos están viendo, muchos ya tienen varios años en desarrollo personal y pues es muy importante colocarse en la frecuencia correcta de lo que yo quiero. Yo puedo ser, hacer y tener todo lo que yo quiero, pero ponerme en la frecuencia correcta, ponerme en la frecuencia correcta. Pero muchas personas estamos deseando algo en positivo, pero estamos pensando en negativo. ¿Y esto qué quiere decir, Samuel? Pues yo deseo con todo mi corazón algo, una meta, un sueño que yo tengo un propósito, pero estoy pensando en negativo. Mi vibración está abajo, llega un pensamiento negativo y me engancho con ese pensamiento. Entonces no estoy en armonía con las leyes. Lo importante es saber cómo funcionan las leyes universales y aplicarlas a nuestras vidas. Y vamos a poder lograr y obtener todo lo que nosotros deseamos en todo ámbito de nuestras vidas. Y no solamente las leyes universales. Muchas personas, bueno, yo también hasta hace unos años atrás, yo no sabía que tenía facultades superiores. Y en realidad yo no sabía que existían esas facultades superiores. Y gracias a esta información mi vida está cambiando hoy. Y no solamente mi vida, la de muchas personas que venimos estudiando esta información, que venimos estudiando cómo funcionan nuestras facultades superiores. ¿No? Trabajar en nuestro, si queremos transformar nuestra vida, tenemos que cambiar de mentalidad. Tenemos que cambiar de mentalidad, ¿no? Y ponernos en la frecuencia correcta. Teniendo la mentalidad correcta, yo puedo ser el mejor vendedor en lo que sea y puedo obtener buenos resultados, pero siempre y cuando tengo que tener la mentalidad correcta. Muchas gracias, Jorge, por esta información que nos traes, ¿no? Entonces, quiero pasar al siguiente tema, que es mentalidad de abundancia, ¿no? ¿Por qué nosotros deberíamos formar una mentalidad abundante? ¿Qué consideras que es lo que caracteriza a las personas que han logrado éxito a nivel financiero? ¿Es un tema relacionado a su edad, a su posición económica o alguna otra circunstancia? Jorge, pregunta, esto a nivel económico, 2023, y muchas han decidido que el mejor momento, bueno,
Ahorita me a unir Jorge. Sí, Samuel, acá estamos. Continuamos. Sí, Ahí, ahí, ya. bueno, ahí respondiendo a tu pregunta, ¿no? Porque es importante tener una mentalidad de abundancia. Yo lo puedo resumir así, ¿no? En base a mi experiencia, ¿no? Cuando nosotros no tenemos una mentalidad abundante, siempre nos estamos centrando en las circunstancias, en lo que podemos ver o percibir con nuestros sentidos. ¿Qué percibimos? Noticias malas, ¿no? De la televisión, la radio, los medios de prensa. ¿Qué percibimos? De repente que hay una posible crisis. ¿Qué estamos percibiendo? Que de repente la economía es inestable en nuestro país, que de repente algunos negocios están cerrando, pero lo que estás percibiendo en este momento es como si tú fueses un vehículo y simplemente tú estás alumbrando tus faros a 3 metros de distancia. Estás viendo solamente 3 metros y tú estás avanzando con miedo porque no sabes qué más hay adelante del camino. Pero cuando tú generas una mentalidad de abundancia, puedes expandir tu visión y aprendes los faros en luces altas y ves todo el camino recto, ves que el camino está libre, que el camino, hay oportunidades en el camino, ¿no? Y ya no te centras en lo que aparentemente puedes percibir hoy en día con tus 5 sentidos. ¿Por qué? Porque los 5 sentidos, pues, nos pueden engañar. Creo que la mayoría sabe, ¿no? Que los medios de comunicación, la mayoría, pues, sirven en todo caso para inducirnos, ¿no? A pensar de cierta manera, nos están colocando, pues, noticias que a ellos les conviene, ¿no? Y eso nosotros creemos. Hace un momento estábamos compartiendo de que cómo se generan las creencias en base a repetición, repetición, repetición. Y si tú diariamente te estás alimentando con noticias negativas, ¿qué crees que estás generando tú en tu mente? No es casualidad que tú vibres, como hace un momento mencionabas, en una vibración muy baja, ¿no? Y que estés generando los resultados que actualmente tú tienes. Entonces, la posibilidad, abrirte la posibilidad de tener una mentalidad abundante te va a permitir abrir y expandir más tus horizontes, conectar con otras personas que te puedan traer ideas de negocio, conectar con nuevos socios, con nuevos clientes, decirte para ti cómo yo puedo mejorar mi negocio, mi servicio, cómo puedo brindar y cómo puedo ayudar a muchas más personas. Antes, ¿cuál era la creencia, ¿no? De repente para un emprendedor tradicional, que no había clientes, ¿no? O que los clientes eran escasos. ¿Te has puesto a pensar cuántos millones de personas hay alrededor del mundo? En tu país estoy seguro que hay más de 20 millones de personas y tú estás buscando que solamente 3 clientes te compren. Y si esos 3 clientes no te compran o te dicen que no, ya te sientes triste. Cuando no ves más allá del horizonte, hay más de 200 millones de personas que están esperando conocer de tu producto, tu servicio. Las redes sociales hoy en día están siendo una herramienta pues imprescindible para el crecimiento y prosperidad de personas. ¿La estás utilizando o simplemente te estás alimentando de la información que pasas ahí? ¿No? En eso radica la importancia de generar una mentalidad de abundancia y quiero cerrar tu pregunta con esto, ¿no? Es importante, ¿no? Que anotes cuáles son los pensamientos que ahorita tú sostienes, ¿no? Que tú consideras, ¿no? Que son ciertos, que el negocio está mal, que la economía está escasa. Anótalos como hace un momento mencionaba Samuel y comienza a cuestionarlos, porque si no los cuestionas tú los vas a seguir creyendo. El primer paso es que tú seas consciente que tienes esas creencias, esas limitaciones o esa percepción de la economía. Ese es el primer paso. El segundo paso es cuestionarlo. ¿Por qué creo que es esto? ¿Por qué creo todo lo que me dicen los medios televisivos o de prensa? ¿Realmente mi negocio está a expensas de lo que pueda, del presidente que pueda cambiar? ¿Está a expensas a que suba o baje el dólar? Tal vez afecte o influencie, pero tú tienes que cada vez ser más consciente y más responsable que tú también puedes crear o generar nuevas cosas para tu negocio. Si tú simplemente te centras en esos factores externos, pues le estás dando el poder y cediendo a ello y no te estás dando tu lugar como dueño de negocio, como gerente, como emprendedor,
o como un trabajador que tal vez quiera ascender de puesto? Gracias, Samuel. Gracias, Jorge. Sí, definitivamente, ¿no? Hay personas que se adaptan a las circunstancias, ¿no? Están pendientes de la noticia. Por ejemplo, a veces voy a visitar algún lugar o voy a algún lugar, todo el mundo está hablando de la crisis actual. Todos están hablando de la crisis actual y se enganchan con esa noticia. Y es ahí cuando empiezan a vibrar bajo con la información, empiezan a vibrar bajo y hay que y pensando en eso todo el tiempo, en la crisis, que las cosas suben, que la situación económica está así. Entonces, y hay que recordar esta frase de James Allen que dice, el hombre se convierte en lo que la mayor parte del tiempo está pensando. ¿Y en qué estás pensando tú todo el tiempo? Porque eso es lo que vamos a atraer. Es importante la calidad de nuestros pensamientos, tener la calidad de nuestros pensamientos. Y yo como siempre les recomiendo un ejercicio para ver qué es lo que estamos pensando todo el día, es que agarren una hoja, ¿no? Una hoja así y lo dividan por la mitad. En un lugar, acá en este lado le ponen pensamientos positivos y acá en el otro lado pensamientos negativos. Entonces, anota los pensamientos durante el día, tus pensamientos positivos y negativos. Y vas a ver al término del día que los pensamientos negativos, al principio, los primeros días van a ser más que los pensamientos positivos. Yo les digo por experiencia, me ha pasado. Cuando yo empecé a hacer ese ejercicio, nuestra mente empieza a ampliarse y entonces de tomar una decisión, emprender un negocio. Entonces, es muy importante el cambio de mentalidad. Y como dijiste también hace un momento, importantísimo tener la guía de mentores. Tener la guía de mentores porque el mentor te va a acompañar en el proceso para que puedas tú obtener tus objetivos. El mentor siempre es el siguiente escalón. Es muy importante esta información que estamos trayendo. Y ahora, por ejemplo, ahora quiero hacerte una pregunta sobre la psicología del dinero. Jorge, ¿cuál es la relación que tiene la psicología con el dinero? Por ejemplo, he observado al momento de, o cuando de comprar se trata, se observa muchas personas que abusan de las tarjetas de crédito. Por ejemplo, vas en una tienda comercial y te dicen, te ofrecen, lléveselo hoy y págalo en cómodas cuotas, ¿no? Y por muchas personas, al parecer, no pueden esperar para tener algo y conducen sus vidas en base a la filosofía del placer inmediato. ¿Qué papel acá consideras que tienen los medios de comunicación con el consumidor? Gracias por la pregunta, Samuel. Bueno, Buenas para... noches. Oh, Sí, adelante, adelante. Que hay una pregunta en sala. ¿Alguien desea estaba preguntando la consultar? pregunta, la parte emocional con las propagandas, con todo hacen que nos emocionemos y como no tenemos el control de la mente, emocionados compramos sin pensar en lo que vamos a gastar
en lo que viene después. Gracias. Sí, gracias. Bueno, para dar respuesta a la pregunta, Samuel, creo que lo primero es entender cómo funciona nuestra mente. Y ahí radica la verdadera relación de la psicología del dinero, ¿no? Nuestro cerebro es un órgano maravilloso. No hay otra persona igual que tú, igual que yo. Absolutamente en el mundo no hay ninguna persona igual. Y el cerebro, pues, está construido o diseñado precisamente para obtener el placer inmediato, ¿ya? De esa forma está diseñado el cerebro y también para evitar el dolor. Entonces, te pongo un ejemplo y también lo comparto en las mentorías que brindo, ¿no? A mis estudiantes, que cuando una persona, por ejemplo, no está estudiando, ¿no? O ya tiene que presentar un trabajo, ¿no? Y ya se le vence el plazo, ¿no? Si tú tienes 3 semanas, pues todavía el dolor no es tan fuerte y dices, bueno, lo dejo para la próxima semana. Pasa la siguiente semana y dices, bueno, todavía me queda una semanita más, así que todavía. Ahí lo sigues pateando, como quien dice, ¿no? Pero cuando ya estás un día o a 2 días de presentar el trabajo, te pones como loco, no, ahora sí, ahora sí. ¿Por qué? ¿Te has puesto a pensar por qué actúas de esa forma? Porque la gran mayoría actúa de esa forma, precisamente porque el cerebro quiere evitar el dolor. Y hay un dolor muy fuerte en que tú no seas responsable en presentar tu trabajo, en que no apruebes ese examen en la universidad o no asciendas de puesto. Entonces el cerebro te dice, no, alerta, alerta, acá hay dolor y me pongo a accionar. Mientras que por otro lado tenemos que el cerebro también le gusta el placer inmediato y es por eso que agarramos, ¿no?, nuestros aparatitos y un ratito voy a ver redes sociales y sin darnos cuenta ya se pasaron media hora, 1 hora en redes sociales, ¿no? O te fuiste a la tienda a comprar, dijiste voy a dar una vuelta y sin querer te encontraste con la amiga de la esquina y ya, se te pasó también media hora, 1 hora. ¿Por qué? Porque el cerebro por un lado quiere el placer inmediato que va relacionado a lo que vemos, ¿no?, en los medios televisivos, las ofertas, cómpralo y págalo de acá a 3 meses o a 0% de interés, ¿no? Hasta en 12 cuotas, etcétera, etcétera, etcétera. Por un lado tenemos el placer inmediato que le encanta al cerebro, le genera dopamina, y por otro lado tenemos que el cerebro quiere evitar el dolor. ¿Sí? Entonces, ahí va muy de la mano con la pregunta que hacías, cómo los medios, ¿no?, nos influencian. ¿Por qué? Porque los medios ya saben cómo funciona el cerebro. Entonces, ellos saben cómo mandarnos mensajes subliminalmente, ¿no? Y a través de la repetición de las ofertas que vemos, ¿no?, en los comerciales televisivos, va a haber un momento que de repente el primer día que tú viste la oferta dices, no, bueno, podría ser, como que te llama la atención y tal vez no, pero de ahí lo vuelves a escuchar por la tarde, lo vuelves a escuchar por la noche, lo vuelves a escuchar al día siguiente, te dicen, por si acaso, 50% cierra puertas este fin de semana, últimos días, y tú, alerta, 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 tu cerebro comienza a generar dopamina, vamos, 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 placer inmediato, placer inmediato. Y sin darte cuenta, de repente tú vas, sin darte cuenta, porque no eres consciente de ello, sin darte cuenta, vas a hacer las compras del fin de semana, pero dices, uy, ¿verdad? Hay cierrapuertas en Ripley. Vamos a dar una vueltita. Sin darte cuenta, tú no lo habías planeado, no lo habías planificado, pero tu cerebro ya te dijo, placer, 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 placer. Y vas, de repente no tenías la intención de comprar, pero sales con los bolsos llenos, ¿no? Cargados. Te vas feliz, te vas contento y después viene el dolor, ¿no? De pagar o tener que prestarte o llegar a las justas a fin de mes. Entonces tenemos bien marcado en el cerebro estas dos características, que el cerebro le encanta el placer inmediato y por otro lado el cerebro también detesta el dolor, ¿no? Y a veces tenemos que realizar cosas que no nos gustan hacer, pero porque el dolor ya es muy fuerte. Sí, sí, muy cierto lo que dices. Me estaba riendo porque estaba recordando a veces
anteriormente cuando no conocía esta información, o sea, cómo ahora que soy consciente nos reprograman, ¿no? Por ejemplo, tú prendes el televisor y hay programas que auspician, ¿no? Hay marcas que auspician y por repetición, mientras se va desarrollando el programa de televisión, por repetición te van programando, ¿no? Por repetición de este programa, tal marca esto, que mira, de tal persona viste tal ropa, que tal persona viste tal zapatilla de marca tal, o tal producto es bueno para adelgazar. ¿Cómo nos programan, ¿no? Cómo estas élites, o sea, controlan y saben en realidad cómo funciona nuestra mente. Saben cómo funciona nuestra mente y nos van reprogramando con repeticiones. Que incluso cuando vas a las tiendas, te dicen, hoy día 3 por 2". Y como dices, ¿no? El placer, placer, placer. Y sales comprando 3 por 2, 3 por 2. Cuando en realidad después te pones a sumar y sale lo mismo, porque el precio te lo elevan al precio de 3, pero te dicen 3 por 2. No es, o sea, como yo me reía porque cómo juegan con nuestra mente, ¿no? Cómo juegan con nuestra mente. Y por eso es muy importante saber cómo funciona nuestra mente, nuestra mentalidad, ¿no? Cambiar nuestra percepción, la mentalidad. Es muy importante saber. Y acá, por ejemplo, te traigo una pregunta. ¿Cuál es la relación entre el manejo de las finanzas personales y las empresariales? Podemos observar personas con resiliencia financiera que habiendo perdido todo, hay muchas personas que lo han perdido todo, se levantan y construyen desde cero, ¿no? O sea, a este tipo de personas han perdido todo, ¿no? Se levantan y vuelven a construir nuevamente desde cero. Mientras hay otro tipo de personas que hasta el momento no han logrado recuperarse de las caídas o de las crisis que han tenido. Y yo conozco personas que hasta han atentado contra su vida, sumidos en sus preocupaciones y problemas económicos. Y otros entran en estados depresivos. ¿A qué se debe eso, Jorge? ¿Por qué algunas personas pueden levantarse y otros siguen enganchados? Bueno, para responder a esa pregunta y dejarlos un poco con la curiosidad, pues les quiero comentar una breve historia. En uno de los talleres que asistí, pues, ¿no? Un expositor comentaba, ¿no? De que en un pueblo, ¿no? Existían o habían dos hermanos que no tenían madre, solamente habían tenido su padre, pero su padre ya llevaba varios años en la cárcel, ¿no? Tenía múltiples condenas, ¿no? Por diversos delitos, ¿no? Entonces, estos dos hermanos en algún momento de adolescentes se llegan a separar y cada uno comienza a hacer su vida, pero de niños ellos habían crecido, ¿no? Viendo, digamos, ¿no? Cómo su padre, pues, cometía estos delitos, ¿no? Cómo lo encerraron y todo ello, ¿no? Y al cabo de unos años deciden entrevistar a estas dos personas, estos dos hermanos. Y uno de los hermanos, pues, se encuentra sumido, pues, en la depresión, se había convertido en un delincuente, ¿no? Tenía múltiples problemas, ¿no? Y le preguntan a este joven, ¿no? Le dicen, ¿tú por qué elegiste ese camino? Y este primer joven dice, pero ¿qué camino querías que yo elija, teniendo el padre que tuve? Escuchen bien, ¿ah? Escuchen bien la respuesta. ¿Qué camino querías que yo elija teniendo el padre que tuve? Mientras que el otro hermano era un hombre de negocios, era un hombre próspero, era un hombre que ya tenía su familia, sus hijos, vivía en una abundancia económica. Y a él se le pregunta, se le hace la misma pregunta, ¿no? Y le dice, ¿tú por qué elegiste este camino? Y él responde lo siguiente, ¿qué más podía hacer teniendo el padre que tuve?
o que tengo, ¿no? Porque todavía estaba vivo. Las respuestas son muy similares, ¿sí? Muy, muy similares. Mientras que uno le echaba la culpa de sus malas decisiones porque tenía modelos de referencia, ¿no? De delincuencia y todo ello, y no asumía la responsabilidad del otro, ¿qué dijo? Yo no quiero eso para mi vida, yo no quiero delinquir como mi papá o ser un alcohólico, yo quiero tener una familia, prosperar, salir adelante, generar negocios, dar trabajo a mis amigos, y salió adelante. Ambos tuvieron el mismo factor, pero ambos tomaron decisiones muy diferentes. Entonces, para responder tu pregunta, ¿no? ¿Cuál es la relación o esa entre las finanzas personales y las finanzas empresariales o de negocios? Es la mentalidad. La gran mayoría, ¿por qué no da el salto de ser un empleado a un emprendedor? Uno es por miedo, dos es porque no cree en sí mismo, no cree que lo puede hacer, tres es porque se dice, no sé cómo hacerlo, yo nunca he emprendido, yo nunca he puesto un negocio, no sé cómo hacerlo, ¿ya? O sea, pero eso parte de la mentalidad que uno tenga. Nadie nace sabiendo. Los múltiples casos de éxito que son internacionalmente reconocidos, pues han tenido múltiples tropiezos en el camino para antes de lograr tener su primer negocio en marcha o tener su segundo o tercera empresa. Pero algo que hicieron diferente o algo que marcó la diferencia en ellos fue que ellos decidieron trabajar en su mentalidad. O sea, a la par que iban accionando, iban trabajando también en su mentalidad, iban generando confianza en sí mismo, iban capacitándose y aplicando lo que aprendían, iban rodeándose de personas emprendedoras, de personas que los motiven también a crecer, ¿no? Y ese producto de esos cambios de hábitos, ese cambio de mentalidad, ese cambio de entorno, los ayudó a prosperar en la vida y ser hombres de negocios hoy en día. Pero ellos partieron tal cual, como tú y como yo, como las muchas de las personas que están hoy en estos momentos en sala, con una mentalidad de empleado, no una mentalidad tal vez de escasez, ¿no? Esa fue la gran diferencia, Samuel. Claro, claro, sí, sí, definitivamente, ¿no? Entonces, porque hay personas que lo han perdido todo y han vuelto a levantarse. ¿Por qué? Porque esas personas comunes, el 97% lo pueden llamar fracaso, pero estas personas lo llamaban solamente aprendizaje, no es un fracaso, es un aprendizaje. Si nosotros estudiamos a las personas exitosas, y pues vamos a ver que la mayoría tienen algo en común. La mayoría de estas personas se han caído y se han vuelto a levantar, se han caído y se han vuelto a levantar. Y vemos que algunos, no 7, 8, 9, 10 veces, han caído y han vuelto a levantar. Solamente ellos lo consideraban un aprendizaje, ¿no? Pero las personas que no tienen esta información, que no saben esto de la mentalidad, entonces lo van a llamar fracaso. Y ante el primer fracaso, ¿qué hacen? Se dan por vencidos, ya no vuelven a intentarlo, ya no son perseverantes, no son perseverantes. Se dan por vencidos y dicen que no se puede hacer. Cuando una persona va y le pide un consejo y va a decir, no, no, no se puede hacer, mira, si yo intenté hacer tal negocio, intenté hacer tal cosa, y mira cómo me fue. Entonces, las personas que se han caído, si ya lo hicieron una vez, lo pueden volver a hacer otra vez y lo pueden volver a hacer otra vez. Entonces, si ya lo hiciste una vez, puedes hacerlo las veces que tú quieras. ¿Por qué? Porque ya lo hiciste. Y la próxima vez que lo vas a hacer, lo vas a hacer mejor. ¿Por qué? Porque ya tienes la experiencia de cómo has podido superar eso. Pero todo inicia en la mentalidad, como dice. Y Jorge, para cerrar este tema, no, te comento, yo he iniciado hace algunos días un trabajo de cambio de mentalidad con niños. Estoy trabajando con niños entre 8 a 12 años.
un sueño de muchos años, porque en realidad a mí también me hubiese gustado tener esta información a temprana edad y poder cambiar mi mentalidad desde muy niño, ¿no? Pero, como dice la palabra, los tiempos de Dios son perfectos, no es antes ni después. Entonces, Jorge, ¿qué podrías recomendar a los padres? Yo sé que la mayoría que están acá son padres y algunos van a ser padres en algún momento, ¿no? ¿Qué podrías recomendar a los padres que nos están viendo, que nos están siguiendo, porque también lo estamos transmitiendo por redes sociales? Dándonos, Jorge, algunos tips para crear conciencia financiera en nuestros hijos y formar en ellos una mentalidad de empresario. Gracias, Samuel. Muy buena pregunta. Y bueno, partiría con lo siguiente, ¿no? Un niño, desde los 0 hasta los 7 años, pues tiene una mentalidad de ingenuidad. Todo lo que tú digas, tienes que tener mucho cuidado porque él se lo va a creer. Si tú le hablas que existe Papá Noel, él te cree que hay Papá Noel, ¿no? O el ratón Pérez, etcétera, ¿no? Que existen los cuentos de hadas. Cualquier cosa que tú le digas a un niño en esa edad, en ese intervalo de 0 a 7 años, te lo va a creer. Pero no solamente es lo que tú le digas, sino también lo que él observa, ¿no? Hay padres, ¿no? Que le dicen, hijo, no mientas, ¿no? Pero sin embargo llama a la tía, le dice, mamá, te está llamando la tía tal, dile que no estoy, ¿no? Entonces, primero yo creo que es generar conciencia en nosotros mismos, ¿no? La responsabilidad de que ya estamos en otro proceso de madurez, ¿no? Ya no solamente tenemos que de repente dirigirnos, ¿no? A nosotros mismos, sino ya también tenemos una responsabilidad mayor con nuestros hijos, ¿no? Y si es que tus pequeños están en esa edad, pues tienes que tener una mayor dedicación con ellos. Otro de los tips, pues, que les puedo brindar es que a los niños hay que enseñarles. A esa edad, un niño aprende de todo. Se dice que hay no recuerdo de qué estudio en Gran Bretaña mencionaba de que los niños en los primeros años de edad puedan aprender incluso hasta 8 o 9 idiomas, porque su cerebro está así, ávido de aprender, es como una esponjita, simplemente que nosotros, ¿qué es lo que hacemos, no? Inconscientemente tal vez, o por dejadez, digámoslo así, ¿no? A nuestros hijos, pues no les dedicamos tiempo, ya les compramos los juguetes que ellos jueguen a su forma, o ya les damos el celular, ¿no? Y los dejamos a la deriva prácticamente, ¿no? Cuando es la edad más propicia para que ese niño pueda absorber todos los conocimientos que tú quieras transmitirles. Ya un adolescente es diferente, un joven es diferente, pero un niño es maravilloso pues valoro todo lo que tú vienes generando, Samuel, y como tú dices, no, nada, absolutamente nada es casualidad. Entonces, otro de los tips es de que ustedes puedan encargarles cosas a los niños y que ellos sepan ganarse las cosas, ¿no? Había un consejo, si mal no recuerdo, de Anthony Robbins o Brian Tracy, que él mencionaba de que para formar, por ejemplo, ¿no? El hábito de lectura, ¿no? Que es un hábito muy bueno en los niños, que en vez de darles una propina de la nada o por, entre comillas, portarse bien, pues esos niños se sepan ganar esa propina, ¿no? A través de repente de algunas quehaceres del hogar o qué mejor, ¿no? A través de la educación, ¿no? Proporcionándoles libros y que ellos después te hagan un resumen de lo que han leído, de lo que han entendido. Porque pues, eso va a despertar su curiosidad. Y quién sabe si alguna palabra, alguna frase, algo que hayan leído de ese libro o de esas caricaturas de repente, pues los ayuden a que ellos quieran buscar más, sean ávidos de aprender más cosas. ¿No? Entonces, esos 3 tips, Samuel, yo creo que son importantes para ir formando a los niños. Si todavía estás en esa edad temprana de los 0 a los 7 años, pues te digo que los aproveches al máximo. Gracias. Sí, 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 qué poderosa información, Jorge, ¿no? Es lo que nos traes esta noche. Y pues yo quisiera decir a los padres, ¿qué le estamos diciendo a nuestros hijos? Como dijiste, de 0 a 7 años es la programación ambiental. No son como una esponjita que todo lo que le dices se lo van a grabar, ¿no? Pero a veces
hay padres que inconscientemente, no es que sean ni buenos ni malos, pero he visto casos, hay niños que a veces están jugando o están imaginándose así en su imaginación y el papá o la mamá les corta las alas. Le dice, déjame ver mi novela, cállate, que estás imaginando que vas a ser policía, que vas a ser abogado, que vas a ser doctor. Eh, no ves cómo estamos viviendo, no hay ni para comer y estás imaginándote tonterías. ¿Y qué pasa con esos niños? O también, ¿no? Hay a veces casos que el niño está de repente, va, saca un plato, una taza y se le cae, se le rompe, ¿no? Y hay papás o mamás que le dicen, mira, eres un inútil, igual que tu padre, igual que tu padre. Y el padre es un borracho, es alcohólico, es mujeriego. Y el niño se lo cree, porque todo, como dijiste, todo lo que le dices al niño, se lo va a creer. Y es así como va a ser en el futuro. Ah, mi mamá me ha dicho que soy igual que mi padre. Mi padre es mujeriego. Mi papá le pega a mi mamá. Y ese niño le va a pegar a su esposa cuando sea grande. Porque así está creciendo. Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que le decimos a los niños? Ahora que tenemos esta información, ¿cómo estamos programando a esos niños? ¿Con mentalidad de carencia, de escasez? ¿O le estamos programando con mentalidad de abundancia? ¿Cómo, cómo estamos programando? Hay que tener mucho cuidado. Traemos esta información de mucho valor para nosotros poder saber aplicar en esos niños. Hay que tener cuidado en lo que decimos. El lenguaje es muy importante. Podemos tener lenguaje de carencia y el niño se lo va a grabar. Pero si tú tienes lenguaje de abundancia, el niño también se lo va a creer, lo va a tomar como real. Hay que considerar que la mente subconsciente no rechaza, solamente acepta, no sabe diferenciar entre lo real o lo imaginario, pero la mente consciente sí. Entonces esos niños aún están en la edad para nosotros programarlos. ¿Cómo quieren que sean esos niños? ¿Cómo queremos que sean? ¿Mentalidad de carencia o queremos que tengan una mentalidad de abundancia? Bueno, quiero agradecerte, Jorge, Vanessa, por esta noche, ha sido espectacular. Y damos pase ahora a las preguntas. A ver, pueden levantar su mano, por favor, no se peleen. Pueden levantar su mano o pueden escribir en el chat. Levanten su manito. Le abrimos el micrófono para que puedan hacer algunas preguntas. A ver, por favor, una pregunta, alguna duda al respecto o algún comentario que quieran hacer, algún comentario de alguna experiencia. Hasta que vayan levantando sus manos, yo quiero compartirles una experiencia, una historia. Pues hace algunos años a mí yo saqué el primer puesto y me regalaron una tablet, me acuerdo que me dieron este premio. Llegamos a la casa, todo con mi hija tenía en ese entonces unos 5 años más o menos. Sí, 5 años tenía. Y entonces, la primera, ella, ni bien me dieron el premio, se lo agarró y se lo llevó a la casa, así, agarró su premio. Llegó a la casa, sacó una tablet bien bonita y no duró ni una hora ese tablet. Se le cayó y se rompió, ¿no? Y ella con temor así me miraba. Y yo le digo, ¿no pasó nada? ¿Qué pasó? No pasó nada, ¿no? Pero, o sea, depende de la mentalidad que uno tiene, ¿no? Porque hay personas que estoy seguro que quizás hubiesen reaccionado de otra manera. Mira que ese es mi tablet, que te ha roto, que eres tal, 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 y le tildan adjetivos, ¿no? Entonces, es importante, no pasó nada, mi amor, mi niña, todos cometemos errores, ¿no? Es un aprendizaje, la próxima vez tienes que hacerlo con más cuidado, nada más. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta en el chat? Ahí veo a alguien que quiere hablar. Ahí, Daris dice, Daris quiere hablar. Daris, ¿alguna pregunta? Y luego que levantó la mano. Ujú. Hola, hola Jorge, buenas noches a todos.
Mi nombre es Rocío. Yo quería preguntarte algo, Jorge. Mencionaste que un empleado, para saltar de empleado a emprendedor, habían tres factores que no lo dejaban decidirse. Mencionaste el miedo, no sabe cómo hacerlo, y el tercer punto, ¿cuál era, por favor? Buenas noches, Rocío. Sí, el tercer punto era la creencia en sí mismo, ¿no? Y bueno, les habrá pasado, ¿no? Que Ah, no cree, no cree. Y sí, dinos, Rocío. ah, bueno, y en mi caso yo trabajo en forma dependiente y en algún momento quiero, quiero ya salir de esa forma de trabajo, ¿no? Y tener un trabajo independiente. Entonces te iba a pedir si sabes de algún libro, de algún autor que pueda yo leer para ir preparándome para esa otra etapa que pienso iniciar muy pronto. ¿Hola? Sí, hay un libro muy bueno que bueno, si ya estás decidido a emprender, pues es Vivir sin jefe de Sergio Fernández, donde te transmite, ¿no? En base a su experiencia, años de negocio, cuáles son los errores de los emprendedores, ¿no? En cuanto a la administración de sus recursos, administración de tiempo, decisiones, prioridades, ¿no? Y te va marcando el camino, ¿no? Te podría recomendar ese libro, pero al margen del libro que tú deseas leer o lo que tú estás, como lo mencionas un momento, ¿no? Es aplicar lo que vamos aprendiendo, ¿no? ¿Cómo yo puedo aplicar estas 4 hojitas que he leído hoy día del libro? ¿Qué acciones podría realizar para esto asimilarlo a mi vida o ya instaurar un nuevo hábito o desde cuándo ya lo podría generar, ¿no? Hacerte ese tipo de preguntas va a hacer que tu mente no se cierre a ver lo que actualmente tus circunstancias, sino a expandir tu mentalidad, ¿no? Porque las preguntas abren, generan nuevas respuestas, ¿no? Y la información que absorbemos de otros mentores a través de libros, de este tipo de talleres, pues es muy buena. ¿Qué tal? ¿Se me escucha? Ya, Sí, ¿no? Les mencionaba hacerse ese tipo de para preguntas, ¿no? mí ha sido ¿Cómo una noche puedo? muy emocionante, contar con Samuel, Jorge, mi hermano, este espacio. Hola, hola, muy buenas noches con todos. Samuel, Jorge, una excelente charla. Bueno, yo quería hacer un aporte, ¿no? Personal. Bueno, yo también soy contadora, colega de Vanessa. Y bueno, bastante tiempo estuve, casi 20 años en el sistema financiero, ¿no? Tanto en bancos, seguros. Y bueno, decidí también emprender, ¿no? Y al igual como comentaba Vanessa, o sea, es ser valiente. O sea, a mí también me daba miedo salir, pero dije, tengo que salir de mi zona de confort, ¿no? De mi cubículo, de mis 4 paredes, y sé que me espera grandes, no sé, desafíos. Y es así, ¿no? Entonces empecé a emprender en un negocio, no me fue bien. Después emprendí en otro negocio igual, ¿no? Y tantos negocios que he puesto, que como decía alguien por ahí, ya no me, no sé, como que no, normal, ¿no? Empezar de cero otra vez, empezar de cero, como que ya lo veo de mejor manera, ¿no? Ahorita estoy en el mundo inmobiliario, me está yendo muy bien, ya tengo esa fuerza, ¿no? Esa fortaleza de que normal, ¿no? O sea, ya no tengo esos miedos que tenía antes. Y si alguno de ustedes quiere emprender, con fuerza, ¿no? Con fuerza, empápense del asunto, siempre que quieran emprender en algún negocio, tienen que empaparse de ese negocio, empaparse en el sentido de que
conozcan, ¿no? El negocio, ¿sí? Porque no se pueden aventar así nomás. Bien, esto sería mi aporte, Vanesita. Muchas gracias, a todos. Un gran abrazo y éxitos a cada uno de ustedes. Gracias, Giovanna. Qué lindo tenerte acá, colega y amiga de años. ¿Algún otra pregunta, comentario? Aquí estamos con Samuel, Jorge. Ahí está Daris, Daris. Hola, Daris. Hola, muy buenas noches. Bueno, de verdad, buenas noches a todos. De verdad, felicitarlos. Muy buen aporte el que está haciendo Jorge y Samuel con todos estos temas que son temas maravillosos. Y bueno, yo sí tengo una pregunta, porque claro, estamos hablando del emprendimiento y sin embargo, cuando pasamos a veces con ese tipo de circunstancias, lo que dice Giovanna allí, que ha tenido un emprendimiento, otro emprendimiento, yo quiero hacer una pregunta. ¿Cómo se puede crear conciencia financiera cuando has vivido un quiebre de esas inversiones de negocio en algún emprendimiento? Todo esto, pues que de repente cuando hacemos emprendimiento lo hacemos en conjunto, ¿sí? La persona. Sin embargo, ya cuando se cambia, pues entonces se queda allí como que ese que podría ustedes como que ayudarme, inclusive me preguntan, para poder crear esa conciencia financiera ante ese quiebre en una inversión, en un emprendimiento. Esa sería mi pregunta. Gracias por tu pregunta, Daris. Y bueno, la respuesta es relativamente simple, ¿no? Lo primero es preguntarte, ¿para qué me sucedió esto? ¿Qué tengo que aprender a raíz de esta situación? ¿No? A mí también en algún momento me ha pasado, ¿no? Que realizaba malas inversiones, ¿no? O que perdía el dinero, ¿no? Y sin embargo, pues, iba a otro negocio y también me tocaba perder, como Giovanna, ¿no? Como hace un momento lo comentó, ¿no? Hasta que después de múltiples veces comprendí que todo está en mi mente, ¿no? Yo estoy tomando la decisión de emprender un nuevo negocio, de asociarme con estas personas, pero bajo mi misma creencia, bajo mi misma mentalidad. Y como yo no cambio, es muy probable de que este negocio también me vaya mal o que el dinero que pueda haber generado lo vuelva a perder, ¿no? Y le va a pasar, y a múltiples de la sala seguramente les ha pasado, ¿no? Pero en el transcurso de cómo tú puedes cambiar eso es preguntarte ¿para qué? ¿Para qué me sucede esto a mí? ¿Para qué? ¿Qué es lo que quiere enseñarme la vida? ¿Qué cosas puedo cambiar? ¿Qué cosas puedo mejorar? ¿No? Y Mejor. a raíz de esas preguntas vas a ir abriendo tu mente a nuevas respuestas, respuestas que nunca antes te habían llegado. Van a venir personas que nunca también habías conocido probablemente, otro círculo de amigos, otras personas de negocios. Y finalmente, pues, algo que dicen no muchos de los mentores, ¿no? Víctor también, que es enamorémonos de la repetición, de la repetición, de la repetición, de la repetición, ¿no? Esas afirmaciones que tú te haces, ¿no? Realmente al inicio no las vas a creer, la vas a decir probablemente por cumplir, bueno, porque Samuel me dijo, mi mentor me dijo, "Ah, bueno, voy a hacerlo, ¿no? Pero luego de un tiempo, de un periodo de tiempo, vas a ir asimilando el poder de esas afirmaciones, de esas tareas que vienes realizando diariamente. Y vas a comenzar a creer que realmente funcionan y finalmente vas a obtener nuevos resultados. Pero es enamorarse de eso, de la repetición, es prueba y error, pero en el camino siempre hay un margen de ir mejorando cada día más, cada día más, cada día más y cada día más. Gracias, Daris.
por tu participación. Si hay alguna pregunta, algún... Parece que no. Samuel, agradecerte, Jorge, a pesar de ser una de las personas más jóvenes posiblemente, ¿no? Tienes la experiencia de ser un emprendedor, no porque eres mi hermano, sino porque nadie quiere problemas con la SUNAT, yo tampoco. Tú me ayudas mucho en estos temas, así es que te agradezco. Samuel, de igual manera, espectacular como siempre. Palabras finales, reflexiones finales después de todo este conversatorio. A ver, yo les doy el pase y ya nos vamos. Un momentito, hay hay una pregunta por el chat. Dice, mensaje en Esther. Luego lo comentamos también por interno. Entonces, ahora sí les doy pase, palabras finales, reflexiones finales, agradecimientos, lo que ustedes quieran. Bueno, de mi parte agradecer a todos los que se han quedado hasta el final, agradecer a Jorge también por tu tiempo, por tu generosidad de poder acompañarnos esta noche. Y pues lo único que les puedo sugerir a los asistentes, cambiemos de mentalidad. Nosotros podemos lograr todo lo que queramos, ser, hacer y tener, siempre y cuando estar en armonía con las leyes espirituales, y sabiendo, aplicando el correcto funcionamiento de nuestras facultades superiores, ¿no? Entonces, gracias, muy agradecido, bendiciones en abundancia, así que el poder creador está dentro tuyo, no le des el poder a nadie más, tú puedes crear, diseñar la vida que tú quieras vivir, no le des el poder a nadie más, escribe tu propia historia, escribe tu, sé el actor principal, como dicen, de tu propia película. Así que gracias, gracias, los honro y los bendigo por esta noche, muy agradecido. Gracias, Jorge, palabras finales. Gracias, gracias a ustedes y bueno, las personas que se han quedado hasta el final y bueno, quiero cerrar con esta idea, ¿no? Eh, todos los principios que se están compartiendo ahora, ¿no? Samuel, ¿no? Tanto el funcionamiento de la mente, ¿no? Las facultades mentales, ¿no? La perseverancia, ¿no? La disciplina. Todos estos principios son como la ley de la gravedad, ¿no? Así creamos o no lo creamos, ahí están presentes. Tal vez no las podemos ver, no las podemos percibir aún, yo lo llamo así, aún con nuestros ojos físicos, pero están ahí, están presentes. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Y quiero cerrar esta presentación con algo que dice mi mentor, Laín García Calvo. Los principios nunca fallan. Lo que fallan son las personas al momento de aplicar los principios. Bueno, bendiciones para todos, que pasen una excelente noche y un extraordinario fin de semana.